Desde tiempos coloniales, en lo más alto de las montañas andinas, ha circulado el rumor de una presencia ajena. No era demonio. Tampoco fantasma. Era algo mucho peor, humano y hambriento. Lo llamaban el pistaco, vestía como extranjero, hablaba poco y caminaba solo por senderos donde nadie debería estar. Los más ancianos aseguraban que drenaba la grasa de los cuerpos humanos, no por rituales mágicos, sino para alimentar una maquinaria de explotación, lámparas de aceite, cosméticos, ungüentos, e incluso engranajes de poder. El pistaco no acechaba por necesidad. Lo hacía por encargo. Para otros, para los poderosos, la leyenda sobrevivió a los siglos porque las desapariciones no cesaron. Ni con la República, ni con la modernidad, los cuerpos seguían apareciendo, vacíos, secos, sin grasa, y nadie respondía por ellos. A veces se decía que eran médicos forasteros, o ingenieros de paso, o soldados con uniforme nuevo, pero el patrón era siempre el mismo, un hombre blanco, solitario, que llega sin anunciarse y desaparece cuando alguien falta, y cada cierto tiempo, la leyenda vuelve, con nombres, con fechas, con detalles imposibles de ignorar. Historia 1, el cuerpo que no pesaba, Cusco, 1992. Estuve destinado durante 8 meses en una base remota del distrito de Canchis, una de esas zonas donde las montañas se imponen como muros de piedra antigua y el cielo es tan claro que da miedo, como si los dioses que habitaron esas tierras aún estuvieran observando. Éramos pocos, mal equipados, con la paranoia latente de una guerra interna que, aunque no siempre visible, se sentía como un murmullo bajo la tierra. El frío era insoportable por las noches, y los turnos de guardia no eran tanto para vigilar enemigos como para evitar que la soledad nos comiera desde dentro. Fue en una de esas madrugadas, cuando el viento silbaba entre las grietas de las paredes del puesto, que recibimos una llamada anónima. Una voz temblorosa nos indicó un punto en las coordenadas de un viejo mapa militar. No explicó nada más. Solo dijo, vayan antes de que amanezca. Tomamos nuestras armas, sin saber qué esperábamos encontrar. Nos tomó más de 1 hora a pie por trochas que apenas se intuían entre la maleza. El aire olía a madera húmeda, a musgo, pero también había algo más, un aroma metálico, como de herrumbre, que nos hizo tensar los músculos antes de ver siquiera la escena. Llegamos a un pequeño claro, y allí, colgado de los tobillos con una cuerda de cuero trenzado, balanceándose suavemente como si aún estuviera vivo, encontramos el cuerpo. No sangraba. No lloraba. No gritaba, era un cadáver que parecía haber sido trabajado como si se tratara de ganado de matadero, sin piel, sin grasa, con los músculos resecos, como si alguien lo hubiera vaciado cuidadosamente desde adentro hacia afuera. A su lado, bajo una especie de toldo improvisado hecho con ramas y plástico sucio, hallamos una balanza oxidada colgada de un gancho de carnicero, y una olla negra que aún estaba caliente al tacto, con una sustancia amarillenta que burbujeaba lentamente, como si aún quisiera desprenderse del interior algún resto de aquello que había contenido. No había marcas de lucha, ni disparos, ni nada que indicara violencia rápida. Aquello había sido metódico, quirúrgico, ritual. Hicimos el reporte. Fotografías. Informe escrito. Lo enviamos al cuartel. Nunca recibimos respuesta directa, pero al tercer día, una patrulla del comando llegó y nos ordenaron destruir todo lo recolectado. Dijeron que era una falsa alarma, un cuerpo robado de alguna morgue, quizás una broma de mal gusto. Pero esa noche, el cuerpo desapareció. Nadie lo recogió. Nadie dio explicaciones, lo único que quedó fue el olor, denso, amargo, imposible de olvidar. Ese aroma que se pega a la garganta como grasa fría. Y el silencio de todos los que vieron. Yo no volví a dormir tranquilo en la altura. Porque comprendí que, aunque el nombre no se dijera en voz alta, allí, entre las montañas que se tragan los secretos, alguien seguía cazando. Historia 2, la operación silenciosa, Ayacucho, 2009. Trabajé por años en una radio comunitaria en Huanta, una emisora pequeña pero persistente, como esas voces que, aunque nadie quiere escuchar, siguen hablando por necesidad moral. Recuerdo que en abril de 2009, durante la cobertura de una serie de protestas, un colega, un periodista independiente con el que compartía micrófono algunas noches, me confesó que tenía información demasiado delicada como para dejarla pasar. Al principio, pensé que se trataba de otro caso de corrupción rural, otro alcalde fantasma, pero lo que me mostró fue una carpeta vieja, sucia, llena de recortes de periódico, cartas anónimas y una fotografía que aún hoy me cuesta mirar sin sentir náuseas. Era un frasco. Un simple frasco de vidrio, con una sustancia amarillenta adentro y una etiqueta escrita a mano.
En la parte inferior se leía una palabra, humano. Me explicó que había una red que operaba en la sierra desde hacía años, quizás décadas. Una red que no traficaba con drogas ni armas, sino con algo mucho más grotesco, grasa humana. Me reí. Me pareció un delirio. Hasta que me llevó a la casa de un expolicía que había estado en la intervención original. Descendimos por una escalera improvisada bajo la cocina. El aire se volvió más denso conforme bajábamos. Allí, oculto en una cámara de concreto improvisada, había una especie de laboratorio congelado en el tiempo, frascos alineados, bolsas herméticas, un antiguo refrigerador de acero cerrado con candado. El exoficial hablaba con rabia contenida, asegurando que en noviembre de 2009 habían atrapado a un grupo de hombres que, tras largas horas de interrogatorio, confesaron haber asesinado a decenas de personas para extraer su grasa. Que usaban cuchillas esterilizadas, drenajes por succión, anestesia rudimentaria. Que trabajaban por encargo. Que había intermediarios. Que la sustancia extraída era vendida a altos precios en el extranjero para industrias farmacéuticas. Que incluso se usaba en productos de belleza. Me costó asimilarlo, pero todo estaba allí, las coordenadas, los testimonios, las imágenes. El problema fue que, 3 días después de la captura, todo se silenció. Una rueda de prensa anunció que el caso había sido fabricado, una invención para desviar la atención de la población. Los detenidos fueron liberados. El policía fue amenazado. Mi colega, que había comenzado a redactar un informe completo, murió en un accidente absurdo. Un poste de alumbrado cayó sobre su auto cuando estaba estacionado. Lo entendí entonces, no era solo una leyenda rural. Había algo mucho más grande detrás. Uno Red Invisible. Un sistema que necesitaba cuerpos, y los conseguía. Nunca publiqué el reportaje. Me alejé de la radio. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, saco la copia de la foto que logré conservar. La sustancia amarillenta sigue ahí, y cada vez que la miro, siento que me observa también. Historia 3. El visitante del hospital. 1. 2021 fue durante uno de los picos más duros de la pandemia, cuando el personal sanitario escaseaba tanto que las normas básicas se diluían como sal en agua sucia. Me asignaron de urgencia a un pequeño hospital rural a las afueras del lago Titicaca. El lugar era frío, de pasillos grises, y se respiraba una especie de resignación entre los pacientes y el personal. Muchos llegaban, pocos salían. El miedo era casi palpable, como una capa de polvo viejo que lo cubría todo. Recuerdo una noche en particular. El cielo estaba tan despejado que las estrellas parecían cuchillas suspendidas. El turno era silencioso, apenas interrumpido por el pitido de alguna máquina o el lamento de una anciana. Fue entonces cuando un grupo de campesinos llegó corriendo, empujando una camilla improvisada. Habían encontrado a un hombre tirado en la carretera, aún vivo, pero inconsciente. Lo trasladamos a la sala de urgencias. No presentaba heridas visibles. No tenía fiebre. Pero algo en su cuerpo no cuadraba. Era como si estuviera vacío. Al desnudarlo, notamos que las zonas donde debería haber grasa corporal estaban colapsadas. El abdomen era una cavidad flácida, los muslos parecían de papel, el cuello apenas sostenía la cabeza. Era imposible que estuviera vivo. Pero lo estaba. Apenas nadie supo qué hacer. No había protocolo para eso. Murió 2 horas después, sin abrir los ojos. Lo llevamos al depósito. Le pusimos una etiqueta, pero algo no me dejaba tranquilo. Esa madrugada, mientras revisaba expedientes en la sala de descanso, sentí una vibración extraña en el ambiente. No fue un ruido fuerte, ni un grito, ni una alarma. Fue una presencia. Miré hacia la ventana. Y lo vi, un hombre, alto, delgado, de piel pálida y ojos sin reflejo, vestido como médico. No se movía. No parpadeaba, solo me observaba, y en su mano derecha, colgaba una bolsa negra que parecía escurrir una sustancia espesa. No reaccioné. El terror me ancló. Cerré los ojos por unos segundos. Cuando los abrí, ya no estaba. Corrí al depósito. El cuerpo había desaparecido. Sin registro. Sin rastro. Renuncié esa misma mañana, y desde entonces, cada vez que veo a alguien con bata blanca caminando en solitario, en un pasillo largo y desierto, no pienso en doctores, pienso en eso, en él. Lo más perturbador de estas historias no es lo que muestran. Es lo que ocultan. No es el horror explícito de un cuerpo colgado o de una sustancia derramada, sino esa sospecha asfixiante de que algo camina entre nosotros con la seguridad de que jamás será atrapado.
Lo llamamos leyenda porque nos conviene. Porque así lo encerramos en la jaula de lo fantástico. Pero el pistaco no es un hombre. No es una figura andina de piel pálida con cuchillo en mano. Es una función. Un mecanismo. Un vacío que se llena con nuestra miseria, cuando un cuerpo desaparece sin explicación en una carretera. Cuando alguien muere sin heridas, pero su piel cuelga sin grasa, como si hubiera sido drenado por dentro. Cuando un caso es silenciado por las autoridades, archivado con una risa nerviosa, como si el absurdo fuera la mejor defensa ante lo indescriptible, es ahí donde el mito cobra sentido. Porque lo que tememos no es al pistaco como personaje. Lo que realmente nos hiela la sangre es la posibilidad de que haya estructuras detrás, redes que operan en la sombra, que despojan lentamente a los invisibles, a los que no tienen apellido, ni techo, ni familia que pregunte por ellos, y convierten su cuerpo en insumo, en mercado, en utilidad. ¿Y si no se ha ido? ¿Y si nunca fue un hombre con sombrero, sino una figura que cambia de rostro según la época? Un médico. Un soldado. Un policía. Un empresario. Un nombre que no se pronuncia, pero que todos han oído. Yo he escuchado demasiadas historias. He cruzado caminos con demasiada gente que se fue sin razón. Y he visto cuerpos que nunca deberían haber llegado a ese estado sin intervención humana, y lo más aterrador es que ya no me sorprende, porque en algún rincón de estas tierras, entre la bruma de la madrugada y el eco de un idioma que ya nadie habla, todavía hay alguien caminando con un cuchillo bien afilado, buscando a quien no será echado de menos. Gracias por acompañarnos en esta noche de sombras. Si estas historias te estremecieron tanto como a nosotros, suscríbete y comparte este video con alguien que aún cree que todo esto son solo cuentos de abuela, porque, a veces, lo que llamamos leyenda, fue solo el primer borrador de la verdad.